Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés escuchando. Y el día de hoy, si ya leíste la descripción del episodio, te vas a dar cuenta que tenemos una invitada muy especial para hablar de algo de lo que no muy comúnmente hablamos en el canal, que es de ganadería. Entonces, para este episodio, conocer más de ganadería, pero sobre todo conocer más de ella, invitamos a Mariana Flandes, así como escuchan Flandes, no Fernández, porque luego quizás se confunden. Y le invitamos a ella, entonces, para este episodio, bienvenida Mariana a Ellas en el Agro. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué honor, ahora sí que ser la primera invitada ganadera, ¿verdad? Pero bueno, pues muchas gracias y pues muy emocionada de poder compartir con ustedes, o sea, contigo y con tu audiencia, todo pues lo que quieran saber sobre ganadería. Muchísimas gracias. Bueno, pero más de saber de ganadería, como todos los episodios de Ellas en el Agro, la entrevista, esperamos conocer de ti, de Mariana. Entonces, esta no Perfecto. es la excepción y como siempre inician los episodios de Ellas en el Agro, las entrevistas, con la tan temida pregunta, ¿quién es Mariana? Si alguien me pregunta a mí quién es Mariana Flandes, ¿qué tendría que responderle? Híjole, sí que está fuerte la pregunta, tú. Eh, pues, ¿quién es Mariana? No sé, realmente creo que estoy en este momento de mi vida descubriéndome, ¿no? O sea, como en tus late 20s, llegando a los 30, creo que es como esta etapa en la que empiezas a tener tantas preguntas de, sobre todo nuestra generación, ¿no? De nos hicieron comprar tal idea de que tu vida tenía que ir tales pasos, sobre todo si eras como una mujer, si habías estudiado cierto tipo de carrera, si tenías tal estatus socioeconómico, etcétera, etcétera. Y en este momento de mi vida creo que más que construyéndome, me encuentro en deconstrucción de mí misma, ¿no? O sea, Qué estoy interesante. adaptando muchas cosas de las que, sí, o sea, muchas cosas de las que me han enseñado y desmenuzándolas para ahora sí encontrar quién realmente soy yo. Y dentro de todo esto que estoy buscando encontrarme quién soy yo, estoy pues agregando a mi vida el tema de la ganadería, el tema de redes sociales, negocios, y pues sí, en eso estoy, en encontrarme a mí misma. Entonces, ahorita creo que lo que me podría describir para todo el público sería creación de contenido para ganadería, sobre todo en negocios, empresas ganaderas. Qué interesante lo mencionas, el que a veces hay que deconstruirnos para construirnos. Y creo que como bien Sí. tú mencionas y estás de ese lado, cuando traes tantos como estigmas o etiquetas, a veces una vez leí algo que decía, cuesta menos construir cuando naces con etiquetas que cuando naces sin ellas, porque naces limpio. Entonces, cuando naces con, pues uno, es tu Sí. decisión de seguir ese camino, como es tu caso el de la ganadería, si tú por tu decisión quieres seguir o por una etiqueta que ya traes de que tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, qué importante lo que tú mencionas Sí. de la deconstrucción para construirte. Y al final mencionaste algo de lo cual hablas mucho en redes, porque así fue como yo te conocí, como yo llegué a ti por redes sociales. El verla, tu frase de rancho a empresa ganadera. Yo lo escucho mucho en el campo. Una vez un agricultor de Morelos platicando con él me decía, es que del norte, del centro al norte hay agricultores y del centro al sur hay campesinos. Y yo le decía, bueno, tampoco es bueno generalizar, pero entendí su idea, ¿no? De la parte de que como a veces Sí. no vemos el cultivo o el ganado o la tierra per se
como un negocio y al final eso es, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo tú llevas ese concepto de empresa. Platícanos cómo te Sí. surge esta, porque no es una idea porque al final eso estudiaste, si nos puedes contar también esa parte, Ujú. la parte de empresas, pero cómo tomas esa decisión de decir, quiero transmitir a la gente que no tienen un rancho, tienen una empresa, ¿ya? Pues mira, número uno, todo empezó antes de entrar a la carrera. Yo desde siempre, o sea, desde siempre, desde que nací, o sea, soy amante de los animales. Yo no crecí en el rancho, crecí en la ciudad, pero cada vez que venía de vacaciones al rancho, o sea, yo moría por ir al rancho a cuidar animales, ¿no? Y pues claramente, aunque soy la cuarta generación, pues soy mujer, ¿no? Entonces hay ciertos estigmas en los que no te dejan o no te incluyen, ¿verdad? Porque eres mujer, entonces no puedes. Me di cuenta que si yo no podía entrar al rancho haciendo ciertos trabajos de fuerza física, como yo podía incluirme era a través de los negocios. Entonces, al principio, obviamente, como adolescente, pues confundida, yo creía que lo que quería estudiar era ingeniero agrónomo, zootecnista o veterinaria. Cuando le dije esto a mis papás, me dijeron como, o sea, sí, no te vemos de eso, pero si quieres, pues venir al rancho y pues trabaja aquí a ver si te gusta. Ya claramente cuando iban a hacer las aplicaciones y había sangre y esas cosas, dije, no, por supuesto que esto no es lo mío. Y ya de ahí dije, o sea, en mi mente a los 17, 16, 18, cuando yo estaba eligiendo carrera, era como, bueno, pues si no voy a estudiar nada de esto, pues no me voy a dedicar al rancho. Y dije, ¿qué es lo que más me gusta en esta vida? Y es algo que a mí no me da pena, es el dinero, ¿ok? Claro. Yo sé que es también como un tema de que, ay, es de mala educación hablar de dinero, es de mala educación preguntar, porque regularmente las personas te dicen, ay, me va muy bien, pero ¿cuánto es muy bien? O sea, a mí algo que no me da pena es hablar de lana, o sea, a mí háblame directo, dime Puros. cuánto y vemos. Si no, para mí es como, no me interesa, gracias". Ujú. Entonces dije, bueno, pues si ya no me voy a dedicar al rancho porque no voy a estudiar ninguna de estas carreras, porque claramente no me gusta la sangre, dije, me voy a dedicar a estudiar creación y desarrollo de empresas. Ya obviamente también cuando andas preguntando en la carrera dices como, oye, ¿qué tal esta carrera? Y te dicen, no, o sea, eso es para los que son juniors, los que sí tienen lana. Tú estudia algo en lo que puedas tener un empleo recién graduada, ¿no? Ujú. Entonces entré estudiando finanzas. Estuve hasta cuarto semestre estudiando finanzas y ya en cuarto semestre, cuando ya dejas como el tronco común y empiezas a tener como clases con solo los de tu carrera, llegó una clase que era para puros financieros y la maestra el primer día pregunta, ¿ustedes a qué se quieren dedicar dentro del área de finanzas? Y ya salen los que, pues yo me quiero dedicar a la banca, yo me quiero dedicar a X, Y, no sé qué, y llegan a mí, yo, no me quiero dedicar a nada de eso, no me veo, no existe. Y ya al final de la clase hablé con la maestra y le dije, ¿sabes qué? O sea, gracias, pero tu clase me hizo darme cuenta que no es mi carrera. Y ella me dijo, y que bueno, pues explóralo y si te tienes que dar de baja, date de baja, o sea, siéntete libre. Y ya así fue. Anduve buscando otras carreras hasta que dije, ay, ¿para qué me hago tonta? O sea, lo mío es acción y desarrollo de empresas. Y así fue No lo como sabías. me cambié de carrera. Sí, ya lo sabía, pero yo me estaba haciendo tonta, entonces ya me cambié de carrera y pues ya, o sea, como que no me metí de lleno al rancho al principio porque ya estaba yo así como de que no, pues yo no me voy a dedicar a esto, pero empecé un proyecto en el TEC que yo tenía una granja de chapulines. Yo me estaba dedicando a criar chapulines en el laboratorio. Ok. Y ahí, o sea, ya cuando empecé, como para mí fue muy intuitivo, ¿sabes? De que compré una caja de cientos de miles de grillos, agarré, o sea, en internet libros, porque no había mucha
información, aprendí como cuáles eran las hembras, cuáles eran los machos, y entonces yo creé mi granja estabulada, tenía como mi pie de cría, tenía los que eran de engorda, y yo hacía mi relajo ahí. Y un día llega alguien y me dice, o sea, no entiendo, tú no estudiaste nada de esto y cómo sabes cuáles son las hembras, cuáles son los machos, cómo decides cuáles son los sementales, cuáles se quedan de vientres, cuáles se van, ahora sí como nosotros decimos en la ganadería, cuáles se van para el desecho, para hacer tu harina y demás. Y yo, no sé, no tengo idea cómo sé esto, pero simplemente sé que lo sé y creo que viene de mi formación familiar y esto es lo mío. Sé cómo manejar esto y sé cómo hacer negocio y ya. Y ya después de muchos años acepté y dije de que pues sé hacer negocios y sé sobre criar ganado. Entonces no lo voy a ver como un simple rancho, lo voy a empezar a ver como lo que es una empresa ganadera. Y pues obviamente por temas familiares que veía que la falta de decisiones, la falta de estrategia, planación, ahorro y demás, pues veía que mi familia, a pesar de todo el trabajo que se había hecho durante años, veían el rancho como eso, un solo rancho, y no lo veían como una empresa ganadera, a pesar de que nosotros sí hemos sido, pues, o bueno, la familia ha sido capaz de solo vivir del rancho, ¿no? Porque muchas veces dices como, ay, tengo un rancho, pero aparte tengo una gasolinera, tengo un hotel, tengo una tienda que de ahí saco para Sí. meterle al rancho. Y en nuestro caso no, o sea, en nuestro caso siempre ha sido la ganadería y es nuestro único negocio que siempre nos ha sostenido. Entonces dije, pues no es un rancho, es una empresa ganadera, lo que nos está dando de comer a todos nosotros, así que vamos a empezar a tratarlo como tal. Y pues ya de ahí lo empecé a compartir en redes sociales y ahí vamos. Y qué interesante, y sobre todo lo que dices, ¿no? O sea, que de eso ha vivido tu familia, eh, y de alguna manera u otra, bien manejado, ¿no? O sea, es algo que los ha Sí. sostenido. Y bueno, quizá esa pregunta te la hago más adelante, el parteaguas de tu llegada ya con esta visión de negocio, pero me quiero ir más para atrás. Y también es una pregunta que le hago a todas las invitadas y es, ¿en qué edad y cómo recuerdas tus inicios o tus acercamientos al mundo del agro en general? O sea, en este caso, en la ganadería, ¿cómo lo recuerdas? Pues para mí fue como los inicios, sin querer queriendo, fueron muy chiquita cada vez que venía de vacaciones. En el rancho siempre, como a mí me encantaba venir al rancho, pero pues yo era mujer y entonces no me dejaban trabajar, ir a arriar ganado y shalala. Lo que hacían es que tenían como una granjita en la casa. Entonces, cuando yo venía de vacaciones, siempre había pollitos, siempre había gatitos, cerditos, todo lo que fuera chiquito, borreguitos, becerritos, todo lo que le pudiera ayudar a una mamila. Y pues así fue, ¿no? De que pues ahí me tenían horas, o sea, en vez de tenerme en la casa viendo la tele o jugando muñecas, yo me iba al rancho a darle mamila a todos los animales que tuvieran ahí amarrados. Y ya de ahí, pues cuando yo me iba a la ciudad, se acostumbraba, como en mi escuela, cuando hacías fiestas, contrataban la kermés tus papás y entonces había carrera de pollitos y yo siempre me ganaba todos los pollitos, los tenía una temporada en mi casa y ya cuando eso olía chiquero, mi mamá se los traía al rancho y ya me los cuidaban, entonces yo solo venía a cuidar a mis pollitos al rancho en vacaciones hasta que los hacían caldo, esa es una realidad. Hasta que se Y te perdía el ya, amigo. y eso fue como, sí, 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 hasta que ya, ¡ay, no! Y yo preguntaba por mis pollos y, ¿quién sabe? ¿Se perdió? Pues, mentira, ya estaba hecho un puchero, pero bueno. Y eso fue como muy chiquita, como tipo en tercero, primero, segundo de primaria, y ya de ahí como que se me quitó un poco como esa fiebre. Ya conforme vas creciendo y ves que tus amigos de la ciudad tienen otros intereses, pues te contagias y tú tienes esos intereses. Y ya hasta que mi abuelo fallece, cuando yo iba en como sexto de primaria y nos mudamos todos de regreso al rancho,
La verdad no le estaba pasando muy bien, estás como en tu pubertad, no sé qué, como que cambio de ciudad, shalala, cambio de dinámica familiar, me meto a la escaramuza. Y pues metiéndome a la escaramuza me di cuenta que me gustaba muchísimo, o sea, que yo amaba los caballos, como que siempre había querido aprender a montar, pero como a mis papás les daban miedo los caballos, no era algo que sucediera, era como que me tenían un caballito ahí en el rancho para pasearme, pero así que yo, o sea, tuviera mi caballo y yo no, o sea, que yo fuera así de que a galopar al potrero, a arriar ganado, no. No. Entonces, cuando una amiga de mi mamá me invita a la escaramuza porque su hija ahí estaba, yo dije como, de aquí soy, de que de aquí soy, esto es lo mío, me encanta y aparte soy como una mujer de que cuando algo le gusta soy apasionada, aferrada, disciplinada, constante, o sea, cuando algo es mío, o sea, yo soy así de que quítense porque ahí voy. Y pues así fue en la escaramuza, ya cuando vieron mis papás de que no, pues sí le gusta y luego me llevaban al rancho y pues si hacíamos los recorridos, o sea, como toda la familia, porque hacíamos fiestas familiares y ahí íbamos a recorrer el rancho, y que todos iban en el tractor, en el remolque, ahí sentados, y yo, ¿me puedo ir con los vaqueros arriando el ganado? Y era como, bueno, pues sí, y ya me llevaban y yo feliz, y ya ahí fue donde se dieron cuenta de que no, pues sí le gusta, o sea, esto es lo suyo, vamos a empezar a meterla más. Y así fue como me metí. ¿Y por qué crees que no te dejaban al inicio? ¿Miedo? Ajá, yo creo que miedo, porque tal vez como a ellos tampoco los habían metido tanto, era como, sí, o sea, los hombres sí estaban adentro, pero era como, por ejemplo, con mis tíos, ¿no? De que se fueron a la universidad, se graduaron y de graduación no fue de que, oye, pues aquí está la empresa familiar de que vente, éntrale, sino de, ah, bueno, ya te graduaste, felicidades, aquí está tu regalo de graduación, un rancho, tus vacas, no me molestes. Y pues para las mujeres no fue así, ¿no? Era como, bueno, pues ya te graduaste, pues felicidades, consíguete un marido y ahí te ves. Entonces, pues claramente a las nietas no había esa inclusión, ¿no? Era como, pues si quieres, pero pues nomás va a estar aquí en la casa de que abajo en el techo dando mamilas, pero no sueñes más. Entonces, yo creo que no fue porque no quisieran incluirme, simplemente no lo sabían y no sabían cómo hacerlo, ¿no? Ok, ok, qué interesante. Es que interesante ese sentido de alguna manera patriarcal que se permea, porque, y me gusta como lo dices de quizá, pues, no lo sabían, ¿no? A veces ni saben cómo incluirte, ¿no? Es como, es tan Ujú. generacional, por así decirlo, que ni siquiera es que lo hacen de mala manera, simplemente no lo hacen. O sea, es como, ah, no Sí, sabía que no. también lo puedes hacer, ¿no? Em, y esa es la pregunta que te iba a hacer más atrás, que Ok. decidí hacértela ahorita y justamente lo dices. ¿Cómo ha sido el parteaguas antes y después? O sea, el rancho antes y después de ti. Bueno, ahorita no es después porque sigues estando ahí de alguna manera, pero has visto cambios, las cosas siguen igual, mejoras, o sea, rentabilidad, o sea, ¿cómo ha sido ese, el que uno eres ahora una mujer que de alguna manera ya está también dentro, tomando decisiones o impulsando a tomarlas, ¿no? Por así decirlo. Y, y dos, que ya te involucras de alguna manera más. Entonces, ¿cómo ha sido también en ese sentido para el, ahora sí, de rancho a empresa ganadera, personalmente tu familia o tu rancho? Pues sí, ha habido cambios, o sea, no sé, cuando eres recién graduado, te pintan en la universidad que el mundo es color de rosa, que vas a salir a cambiarlo y tú crees que vas a llegar a un trabajo y hoy va a estar gris y mañana va a estar rosa. No es así, claramente. Entonces, me ha tomado un poco de tiempo entender que es un proceso. O sea, que si las cosas llevan años haciéndose de cierto modo, no puedo yo llegar a imponer mi decisión de que no, ahora se hace así porque esta es la forma en la que se hace, ¿no?
Entonces, entender que es un proceso, que yo no voy a cambiar las cosas de la noche en la mañana, por más que quiera, por más que haya estudiado en la universidad que sea, por más que haya leído tal libro, por más que conozca personas que ya les funcione. Entender que, número uno, cuando es tu familia, hay un tema sentimental, dramático y shalala por ahí que hay que tener mucha madurez emocional para poder manejarlo. Entonces, si no quieres drama de telenovela, no llegues así como yo soy la heredera y quítense que ahí les voy, porque no va a acabar bien. Y darte cuenta, ¿no? Creo que lo más importante al principio, cuando tú tienes un foco más amplio, es darte cuenta que tienes que monitorear cómo hacen ellos las cosas ahorita y cómo puedes irlas mejorando poco a poco. O sea, es un cambio de hábitos al final. O sea, todos los negocios son hábitos. Entonces, es como si tú llevas toda la vida comiendo comida chatarra y un día te pesas y dices, no, ya no puedo con este peso, qué horror, y al día siguiente dices, voy a dedicarme a comer pura ensalada. O sea, no es sostenible. Y entonces lo que tenemos que aprender a hacer en las empresas es hacer cambios sostenibles, no abruptos, que te funcionen una semana, 2 semanas, 3 días, mientras tú estás atrás como palo viendo que se hagan, sino que tienen que ser sostenibles, que los cambios puedan ser progresivos, pero reales. Y pues vaya, empecé en el 2019, así que sí ha habido cambios, solo ha sido progresivo y creo que conforme me ven más involucrada, tengo más madurez, eh, obtengo más edad, me he podido dar, o sea, me han podido dar ciertas responsabilidades que yo acepto y que yo también pido. Por ejemplo, el mes pasado se fueron de vacaciones, ¿no? Porque pues hay que darse ciertos breaks, no todo el tiempo hay que estar trabajando. Y me dijeron como, bueno, pues ahí nos vemos, ahí te dejamos el changarro de que tú administralo, ve qué vendes, ve qué haces, pero tú pagas y tienes todo que hacer. Y al principio pues fue muy abrumador, fue de que, a la mecha, o sea, ¿qué hago? Y la primera semana lloré, grité, dije, no puede ser, me voy a morir. Y ya luego dije, qué felicidad, voy a hacer las cosas como siempre he querido que se hagan durante un mes. Y ya, tomas el toro por los cuernos, dejas de llorar, te limpias las lágrimas y dices como ahora sí, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas y empiezas a hacer las cosas. Claro. Y qué difícil trabajar con la propia familia, ¿no? Dice, yo tengo una entrevista, es la entrevista 6 de Valeria Castro. Valeria Castro trabaja con su familia, tienen una empresa de maquinaria agrícola y ella precisamente también habla del cómo es entrar al negocio familiar y algo que dice, lo más difícil de trabajar con la familia es que llegas a la casa y lo sigues viendo, no es como que saliste de trabajar y ya saliste del trabajo, ¿no? Es como que ahora llegas a tu casa y también estás en tu casa, entonces, mm, qué interesante. Y algo que también mencionas de los cambios y la cultura, y es bien difícil el cambio cultural en una empresa, y digo, ahí ya hablamos del mismo término. Yo trabajé muchos años en una empresa, bueno, sigo trabajando en una empresa, pero ahora en otra. Y las empresas viven en constantes cambios, o sea, la única constante es el cambio. Nunca hay, realmente si son empresas que evolucionan, no hay una estabilidad, nunca, porque siempre está un ciclo de mejora que te hace estar en la vanguardia, por así decirlo, innovando procesos, etcétera. Y el cambio cultural en la gente es el pilar así fundamental para que se logren los procesos. Pero si bien tú con esta parte de liderazgo de alguna manera, y lo decía uno de los directores y dueños de la empresa donde yo trabajaba, que la cultura en una empresa se debe permear desde prácticamente los directores o los dueños de la misma empresa, porque si no,
se permea desde la alta dirección, pues es bien difícil que un obrero, por así decirlo, pues ejecute este cambio. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Lo compartes esa idea? Sí, no, 100%. Y creo que esa es la parte más difícil de estar ya en la dirección, ¿no? Porque habrá días en los que pues estás de buenas, habrá días que tienes un buen de problemas y al final tú nunca te puedes desquitar con tus colaboradores, o sea, no hay manera, no es permitido y hay que entender también, y más como en esta época de la vida donde parece mentira para muchos, pero es la realidad, es pues la era en donde es más fácil hacer dinero, ¿no? O sea, tú ya puedes hacer dinero de múltiples cosas. Entonces, ya muchas veces no es que realmente estés pagando bien, sino cómo tratas tú a tu personal. Aparte, las personas que trabajan contigo también son tus clientes de alguna manera, o sea, tú les estás vendiendo tu marca de la forma en la que ellos regresan a sus casas y platican de cómo es su trabajo, de cómo le platican a sus amistades, de cómo ellos se expresan del lugar donde trabajan, ¿no? En general. Entonces, no es un punto en el que debamos flagelar y sobre todo en el campo en el que estábamos acostumbrados prácticamente en muchas empresas a tratar a las personas que trabajan con nosotros como si fueran los tiempos de los hacendados. O sea, no se puede. Hay que ser humanos, hay que ser conscientes y hay que también entrenar a las personas, que ellos sepan que no es un simple trabajo, sino que somos un equipo, que no es un tema de divisiones, sino es un tema de sumas y al final multiplicaciones, o sea, exponenciales, porque si tú no haces tu trabajo para poder pagarles a ellos todas las semanas, todas las quincenas, y ellos no hacen tu trabajo, pues tú tampoco les puedes pagar. Qué interesante. Oye, hablando de eso de la parte, bueno, responsabilidad social de alguna manera, como le llaman, en la industria alimentaria y en la producción primaria como tal, hortalizas, etcétera, hay una certificación que se llama SMETA. SMETA es Ujú. pues sí, es una acreditación de comercio justo, ética y un poco de medio ambiente. Em, ¿La ganadería tiene algún tipo de certificación en ese sentido, donde se avale como la responsabilidad social de la empresa, el comercio ético, el cuidado del medio ambiente? Ahorita que estamos hablando, se habla mucho de la ganadería sostenible, regenerativa, etcétera. ¿Hay alguna certificación en México para la ganadería en ese sentido? En México, no, ¿No? pero sí hay internacionales, tipo para el tema de exportación, ya carne premium, sí, sí te piden, ¿no? Ese tipo de certificaciones. No tengo ahorita el dato de cómo se llaman, pero sobre todo lo que se busca es la trazabilidad, Mm. desde dónde viene ese ganado y hacia dónde va. Y pues todos estos temas entran dentro de la trazabilidad, ¿no? De qué también cuidado estuvo ese ganado, qué tipo de genética tuvo, cuál era la vida que le estabas dando y pues el tipo de personas que estuvieron alrededor también de ese ganado y que pues que cómo se sienten ellos para cuidarlos, porque al final ese también es un tema muy importante. En el, se me fue la onda, espera, no es la mejora continua, es, mm, se me fue, espera. No te preocupes. Eh, Si quieres, te doy hilo y si te acuerdas, me dices. La trazabilidad, ahorita me quedé en bienestar pensando, animal, ya, ya, ya. ok, bienestar animal, ok, ya, el entorno. El, Ok. la trazabilidad es un punto importantísimo, así en todos los procesos de inocuidad alimentaria, porque
al final es como es la huella digital que te dice qué pasó en todo el proceso de la vida del animal o la etapa de producción del alimento final que estás consumiendo, ¿no? Entonces, en el proceso de crianza de animales, como es el caso de la ganadería, pues yo lo veo en mi mente como el proceso de cuando haces un alimento, ¿no? O sea, como pues sí, un proceso al final y al cabo, pero en este caso es un animal. O sea, y es difícil porque pues el animal anda ahí vivo, moviéndose de un lado a otro, a diferencia de una planta que ahí está fija, ¿no? O sea, se mueve hacia arriba o un Sí, poquito hacia los lados, pero no se cruza el cerco, ni se topa contigo todo el día. Entonces, son seres vivos distintos al final de cuenta. Em, pero que muchas veces algunos productores no dimensionan la importancia de la trazabilidad porque creemos muchas veces que yo lo dejo en la pesa, bueno, en la báscula y ya, ahí se acabó la tarea y no. Empieza otro proceso que ahora sí es la manufactura, donde pues esa ente, por así decirlo, tiene que tener explícitamente el registro de dónde viene su materia prima, que en este caso es el ganado, para procesarlo y dárselo a un cliente final que se lo pone en un stand en donde quieras, en un supermercado en el mayor de los casos. Entonces, imagínate lo complejo que es, si tú lo debes de saber, que poder en un escáner darme la trazabilidad completa, no solo de la producción, porque ahí no es el problema. En la manufactura, quien está certificado o lleva esos estándares de control de calidad e inocuidad, pues lleva perfectamente el día que recibió la res, de qué proveedor es, qué vacunas tuvo en el mejor de los casos, en qué línea de producción, bajo qué corte, quiénes son los empleados que estuvieron ese día, etcétera. Pero imagínate lo complejo para muchos productores, como es su caso, llevar todos estos estándares, bitácoras, registros, así al pie de la letra y que como en muchos países los podamos tener así con un simple escáner. Y como dice Víctor, Armando Víctor, que pues también lleva mucho la parte de la ganadería en el norte, dice, cuando hay cabezas que ni siquiera se pueden, o sea, pueden tener aretes, el arete porque sí. se les troza, porque se les pierde. O sea, qué complejo es para la ganadería de verdad la trazabilidad. Sin embargo, no se les exime de la exigencia que es también y la responsabilidad que se debe tener Sí. en ese caso. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Mira, el tema de la cadena cárnica es muy compleja, porque a diferencia de la cadena de todo el tema de frutas y verduras, en el tema cárnico hay miles de eslabones que van creando esta cadena, ¿no? O sea, está desde el pie de cría, que es el primer eslabón, que son las personas que tienen la mayor extensión de terreno, porque tienen las vacas y demás. Ellos crían los becerros y los becerros de ahí puede que vayan a un centro de acopio, a un coyote, que sería como el trader, o se vayan directo a una engorda. Entonces ahí ya entran muchas como divergentes para la trazabilidad. Normalmente los que son engordadores terminan teniendo una marca de carne, ¿no? Y ellos se sienten muy orgullosos de tener su marca de carne porque te dicen, no, yo les doy la mejor alimentación, tengo la mejor genética. Ajá, pero todos son acopiadores, la mayoría. Para sostener ese tipo de engordas estabuladas, o sea, imagínate cuántos millones de hectáreas tendrías que tener para todo el tiempo tener becerros para meter a esas engordas estabuladas. Entonces el Ya. tema de la trazabilidad está cañón porque dependen de muchísimos pies de cría, o sea, miles de, por ejemplo, aquí en México, de todas partes del país, incluso del extranjero.
aquí en México, la última vez que fui a una plática de engordadores, estaban hablando que en México había capacidad en engordas estabuladas para 6 millones de cabezas de ganado y que tan solo en México al año producíamos 4 millones de cabezas de ganado para esos estabulados. Entonces, esos otros 2 millones, ¿de dónde venían? Pues muchos venían de Centroamérica, ¿no? Y pues hablando, sí, de lo que habla Armando, ¿no? De los aretes, Sí, pues nunca lo hablo, la verdad es un tema muy delicado, pero la realidad es que en el tema de los aretes existe pues un uso ilícito de los aretes, o sea, muchos de nosotros sabemos que el ganado que entra por la frontera puede ser de Centroamérica y mágicamente cuando cruza el río es mexicano, ¿no? Porque ya aparecen con aretes mexicanos. Entonces el claro. tema de la trazabilidad en la cadena cárnica es bien complicada, o sea, por más que uno quisiera, aparte pues tú vas al súper y no hay marcas de carne, o sea, no hay una realmente creación vertical de la cadena cárnica. O sea, tú vas al súper y quieres comprarte un pollo, ves a Bachoco, ves a Tyson, y ellos Ujú. son sus propios creadores de pollo, tienen sus huevos y lo venden en el súper. O sea, ¿a qué marca de carne conoces tú que tienen desde el becerro hasta que lo llevan al supermercado? Ninguna, Sí, incluso ninguna. O sea, me tú vas viene al a la súper mente, y te dan la carne en un plato de unicel. se me viene a la mente una marca muy grande sinaloense, que al final también lo que hace Ujú. es lo que tú mencionas, compran ganado, o sea, ellos también compran el ganado, o sea, Sí, no lo están criando sí, desde sí, el becerrito ahí dándole de comer en la mamila, ¿no? no, O sea, prácticamente también lo compran. ¿Y por qué crees tú, y ya divagando un poco, y no necesariamente tiene que ser tu verdad absoluta, puede ser lo que tú pienses, mm, que también pasa mucho en el campo, un tema quizá de falta de tecnología, muchísimas cosas. ¿Por qué crees que hemos sido tan deficientes, si puedo usar esa palabra, si me permites usar esa palabra, en no lograr hacer una trazabilidad completa, a pesar de que hay tantos eslabones? ¿Por qué se nos ha hecho tan complejo unirlos de alguna manera? porque hay muchos intermediarios. O sea, hay demasiados intereses de por medio. Y pues el tema también, o sea, de los usos ilícitos, ¿no? O sea, se supone que los aretes para eso son, para darte una trazabilidad de desde dónde nació, hacia qué acopio se fue, a qué engorda llegó, para que el día que llegue al rastro, pues en el rastro toman el registro de que, bueno, pues en el sistema dice que este becerro nació en Veracruz, pero terminó en una engorda aquí en Nuevo León y estuvo en un acopio en Puebla, ¿no? Pero Ok. eso no sucede, o sea, es una lástima. Y no solo en México, o sea, no sucede en muchas partes. O sea, también si hablamos de Estados Unidos, pues mucho ganado mexicano se va para allá de manera no correcta. Y el tema de que por qué no se puedan unir, porque es una cadena que en vez de honrar y de aplaudirle al que hace todo el esfuerzo para poder tener estos becerros, es al que, pues, sorry por la expresión, pero tienen más jodido. Al que es ganadero, al que es el criador del ganado, es al que le quieren pagar menos, es al que menos vale su ganado. Y ahí es en donde, pues, se pierde la trazabilidad, ¿no? Porque, pues, ¿para qué le voy a echar tantas ganas si me lo van a pagar a lo que quieren, ¿no? Y ellos se van a llevar la ganancia, ellos le van subiendo el precio. Y también aquí es un tema de que a nosotros, probablemente, como ganaderos, nos da miedo crecer en esos eslabones, ¿no? O sea, creemos que necesitamos muchísimo capital, que
vamos a descuidar el ganado por andar volviéndonos comerciantes y como allá está el dinero, pues entonces, ¿para qué hago esto? Y creo que es un tema cultural y de mentalidad que tenemos que ir cambiando poco a poco y yo lo he hablado aquí en la familia, ¿no? O sea, cada vez que entra la época del verano, que es la época de sequía, pues el precio del ganado se viene abajo, del ganado en pie. Pero tú vete a la carnicería, tú vete al mercado, tú vete al supermercado y el precio de la carne sigue valiendo más, ¿no? Y a veces no sabes ni de qué animal vino. Y yo les decía, oigan, ¿y por qué no nos animamos a poner una carnicería, no? O sea, no tenemos que tener un local, podemos empezar vendiendo entre amistades y demás, o sea, en vez de que se lo lleve el carnicero y nos dé 1,000 pesos, porque en la época de sequía te dan 1,000 pesos por una vaca, o sea, pues, literal, casi se la regalas, pues mejor nos las quedamos y de aquí sacamos y hacemos, o sea, unos bisteces, ahora que está el Claro. bone broth súper de moda, o sea, hacemos bone broth, o sea, podemos hacer para perros, mil cosas, ¿no? Y es como, no, es que a eso no nos dedicamos. Nosotros somos ganaderos, no somos carniceros. Y es pues sí, pero alguien más está llevando nuestra lana, o sea, vamos a animarnos. No, es que vamos a tener que soltar eso, o sea, vamos a tener que soltar esto para dedicarnos a lo otro. Y es como, bueno, pues ahí sí, ¿qué les digo, no? O sea, es el Pues sí. miedo que tenemos de dar otro paso. Y qué interesante como lo dices, lo analizas sobre todo porque lo entiendes y sabes dónde está el área de oportunidad o bien el dinero, como hablamos. Y, pero a veces también es una toma de decisión que decidimos hacer o no hacer. Sí, Y bueno, pues qué interesante este tema y cada que profundizo en él, como me quedo pensando más. Un día voy a hacer un experimento, voy a tratar de trazar así en un rastro algo, a ver dónde llego. Pero, pero qué interesante. Y voy a dar un poco el cambio a la conversación de lo que veníamos hablando como tal, de ganadería, porque nos fuimos. Y más tú que puedo hablarte y te puedes ir como hilo de media hablando de ganadería. Algo sí. que me gusta mucho de ti y lo que veo es el tema de la disciplina, ¿no? Y dices, cuando a mí se me pone algo, soy perseverante, disciplinada, etcétera. ¿Cómo, cómo unes esto en el tema en tu vida personal, o sea, en sí? Yo también soy fiel creyente, honestamente, que el estructurarnos, agendarnos, ponernos metas, etcétera, te lleva a cumplir tus sueños, por así decirlo. ¿Qué le compartirías a los que nos escuchan en el sentido de la disciplina? Mm, Número uno, quiero decir que la disciplina es muy distinta para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no porque a mí me funcione un sistema, significa que a ti te tiene que funcionar el mismo, o sea, tu disciplina puede ser muy distinta a la mía, o sea, si a mí me funciona levantarme todos los días a las 6 de la mañana y dormirme a las 10 de la noche, no significa que te tiene que funcionar a ti porque tal vez tú eres noctámbulo y te encanta Claro. trabajar en la noche. Entonces, número uno, que la disciplina no sea, que no signifique sufrimiento, porque creo que eso es algo que teníamos muy arraigado antes, que la disciplina tenía que sufrirse y tenías que hacerlo porque era manda y no, algo que me ha hecho a mí ser más disciplinada es escoger qué cosas dentro de mi vida me dan placer para entonces crearlas una rutina y hacerme una disciplina. A pesar de que, por ejemplo, a mí me encanta leer, ¿no? Y habrá días que me dé muchísima flojera y diga, ala, no, ya, no, no quiero leer, o sea, casi todas las noches antes de dormirme agarro mi Kindle y empiezo a leer, ¿no? Pero hay días que digo, no, no, qué flojera, no, no quiero. Y en el segundo que digo, a ver, no, o sea,
esto sí te gusta, ¿sabes? O sea, de que vas a agarrar el libro y te vas a ir, si decías 5 minutos, con que leas 5 minutos, te vas a ir 20, solo agárralo. Y entonces ahí es donde entra la disciplina, pero siempre es por algo que me gusta. Entonces ahí es en donde yo me vuelvo disciplinada. Cuando algo me gusta, lo voy a hacer porque simplemente es algo que a mí me apasiona. También habrá épocas en las que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí me voy a dar unas vacaciones, de que al rato regreso y retomo mi disciplina, pero siempre que tu disciplina vaya acompañada de algo que te encante, que no Claro. sea nomás porque, ay, lo tengo que hacer porque qué flojera y no sé qué, y ya me dijeron y shalala, sino que sea porque neta te encante y ahí se va a ir la disciplina dando sola. Claro. Yo siempre he dicho que los placebos son importantes. O sea, el premiarnos a nosotros mismos cuando hacemos ese tipo de actividad. Y claro, cuando haces algo que te gusta, lo puedes hacer sin ellos, pero y coincido también contigo el darnos esos breaks, a veces son necesarios, aunque nos guste mucho algo. Por ejemplo, yo muchos años hice mucho deporte y me acuerdo que he tenido esos espacios o donde me lesiono o donde literalmente estoy tan abrumada de trabajo que no puedo hacer ejercicio en la misma intensidad. Y es hasta que Ujú. hasta tu mismo cuerpo te lo agradece y te dice, ah, estoy descansando, ¿no? Como de ese nivel Sí. o en hábitos que tenemos. Y me gusta ese sentido como lo ves. Y el otro punto que también coincidido contigo como gusto, o bueno, así lo veo desde mi perspectiva, no sé, tú me lo dirás mejor, es esto que tienes por las finanzas o inversiones, no sé si como preocupación a futuro o como gusto, pero veo que lo tienes. Eh, yo cuando platico con gente de mi edad, porque pues soy joven, que no tienen ni ahorros de emergencias, que viven endeudados, que andan en un carro pero que lo deben completo, que apenas llegan a la quincena, yo me abrumo por ellos y ni siquiera es mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje tú le darías a esos jóvenes como nosotras que, que pues viven despreocupados en el YOLO y de que pues yo no sé mañana? Pues alguna vez yo fui esa persona, ¿no? Y creo que en mi tema muy personal venía mucho de el reconocimiento, de ser aceptado, porque, ay, ya vi que fulanito ya se fue a tal viaje y entonces yo también quiero que digan que ya me fui, o ya vi que tal amiga trae tal bolsa y entonces yo también la quiero, y a tal ya le regalaron ese coche, entonces pues yo también quiero el mismo, y cosas que cuando eres joven parecen que son muy importantes, pero conforme te vas haciendo responsable de tu manutención, te das cuenta que son una vil tontería y que no puedes vivir así. Y entonces, a mí me entró mucho esta como desesperación, porque fue una desesperación, de empezar a, uno, trabajar, dos, ahorrar, tres, tener inversiones, cuando me regalaron mi primer coche y pues yo simplemente pues, agarraba, lo prendía, le echaba gasolina, iba a la escuela, regresaba y tan tan. Y un día, pues estaba en la uni todavía. Voy al banco porque me habían hablado de que, oye, tenemos una tarjeta de crédito, y yo sí, bien emocionada, y que ahora sí ya voy a poder comprarme todo. Bendito Dios, no me la dieron. Pero ahí te va, no me la dieron porque estaba en el buró de crédito. Y yo así de, ¿cómo voy a estar en el buró de crédito si yo no tengo deudas? Ujú. Y ya le dije a la del banco de que, pero buró de crédito, ¿de qué? Me dice, no, es que yo ya no puedo checar nada más, o sea, nada más nos dan tu score y nos dicen que, pues no, o sea, no, no eres sujeto a una tarjeta de crédito. Y yo, chihuahuas, yo no sabía ni cómo entrar al buró de crédito. Llego a la escuela, agarro un amigo que estaba estudiando contabilidad y le dije, a ver, en este momento me vas a sacar mi buró de crédito, necesito saber por qué estoy ahí. Y ya se sienta conmigo, entramos, no sé qué, me enseña y me dice, dice que algo de Cefiplan. Y yo, ¿qué chihuahuas es eso? Googleo y la tenencia del coche. No, o sea, desde que me lo regalaron no se había pagado. Y yo no sabía que te podías ir al buró de crédito por eso.
Y ya yo obviamente le marqué a mis papás y dije, ¿cómo que no han pagado la tenencia del coche? Estoy en el buró, porque lo pusieron a mi nombre, ¿no? Ya. Y ya mis papás así como de que, mijita, nosotros te regalamos el coche, está tu nombre, no es nuestra responsabilidad. De que hazte responsable, ¿no? De que nosotros ahorita no te podemos pagar esa deuda, porque aparte ya llevaba intereses de los años que se debía. Y yo así de, o sea, pero ¿cómo si no tengo ahorros? Literal vivo al día, o sea, lo que me mandan de que para comprar mi despensa, ponerle gasolina al coche es lo que tengo. No es nuestra bronca, de que resuélvelo. Y ya así entré a trabajar a una gasolinera en la administración y de lo que me pagaban, o sea, era mi extra, ¿no? O sea, literal de lo que me pagaban de la gasolinera, pues ahorraba para pagar mi tenencia y al final debía como 11,000 pesos de la tenencia. Y al final cuando tuve todos mis ahorros, que fueron como 3 meses de mi trabajo, fui al banco, pagué mi tenencia y dije, nunca más vuelvo a estar en un buro de crédito, jamás. Y Lo ahí bueno fue que se donde empecé a limpia, ahorrar. lo bueno que se actualiza. Sí, sí, sí. Pero pues ya quedas como con esa manchita, ¿no? Entonces, algo que sí tengo muy presente y estoy a cada rato de que con mi contadora, de que, a ver, ¿cómo vamos a mejorar mi historial crediticio? Necesito esto y lo otro. Y algo por lo que estoy tan pendiente de eso es porque justamente yo vi cómo mis abuelos crecieron la empresa ganadera a través de créditos. Entonces yo soy fiel creyente que los créditos pueden ser buenos siempre y cuando te sepas administrar. Entonces, por eso yo soy así como de que no, o sea, yo necesito tener para emergencias, tener para crédito, tener para todo lo que me plazca. Sí, es importante. Siempre dicen que un crédito es bueno si lo usas y canalizas de la manera adecuada. Claro, yo también estoy de acuerdo. Bueno, para cerrar la entrevista, Mariana, porque está muy interesante, pero tenemos que cerrar el episodio. em, ¿Cómo definirías tú el éxito? Hacer lo que te gusta. O sea, creo que tenemos una idea súper errónea, y yo la tuve por muchos años, de que el éxito era tener estos miles de millones de pesos en el banco, poder tener cierto estilo de vida y demás. Para mí el éxito hoy en día es estar haciendo lo que me gusta, lo que me da paz mental, con lo que me siento satisfecha todos los días de mi vida, que no tenga que ser una tortura, que realmente sea algo que diga, lo estoy haciendo bien con mi vida, me encanta lo que hago. Y ya, para mí eso es el éxito realmente. Me gusta, me gusta. Y la última pregunta va encaminada a que tú eres joven, estás en el negocio familiar de alguna manera, y hoy en día esta generación es la generación o estos años del, del cambio de la estafeta generacional, tanto en la ganadería como en el campo, ¿no? Estamos viendo que ya están los papás grandes, por así decirlo, dándole la estafeta a la futura generación, que son los hijos. Em, ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que están en el seno de un negocio familiar del agro, llámese la ganadería, una finca, un rancho, etcétera, y que están como en esa indecisión de, pues, meterse, pero sí, no quiero, o sea, indecisos, ¿no? Que a lo mejor hay un llamado interno que les dice, es aquí, pero hay otro llamado como lo que hablábamos de, pues, dinero afuera, cosas más fáciles. ¿Qué consejo tú les darías? Que realmente lo hagan, que si su sueño es estar ahí adentro, lo hagan y que se empapen, porque se pueden hacer las dos cosas realmente, ¿sabes? O sea, yo no creo que porque entres al negocio familiar ya, o sea, no puedes hacer otra cosa en tu vida nunca jamás. No, o sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita lo veo y así lo siento, o sea, puedo tener mi trabajo dentro de la empresa familiar y aparte puedo hacer lo que yo quiera para mi persona, o sea, no porque de cierta manera tenga de un lado una mesa puesta,
no significa que no me pueda ir a sentar a otra y ponerla yo a mi forma, ¿no? O sea, que no pueda yo servirme la comida que a mí me guste, preparármela, que pueda poner los platos que a mí me encanten. Siempre puedes cambiar las cosas en tu vida. Entonces, para mí es, sí, éntrenle. Creo que ese es uno de los peores errores de las empresas familiares, que tal vez nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron la mejor educación o la forma de inculcarnos cómo meternos al negocio, ¿no? Porque tal vez tú llegabas a tu casa y tú veías a tus papás que, por ejemplo, en mi caso, hablaban todo el tiempo de los problemas que había en el rancho, que si ya se murió la vaca, que si el precio ya se cayó, que si no sé qué, que la deuda, el crédito, la hipoteca. Y entonces tú como chiquillo, o sea, vas escuchando eso y dices, no, hombre, o sea, yo cuernos que me meto a este negocio, estas personas nomás se quejan, nunca escucho que digan, ay, me encanta lo que hago, todo el tiempo se andan quejando. Y los que trabajan en otra cosa dicen, ay, no, está con madre mi trabajo, llego, prendo el clima, no, hombre, está súper bien. Y en mi casa no, nomás escucho pura quejadera. Entonces, creo que entender que, pues sí, tal vez tus papás o tus abuelos se quejaron mucho, pero era porque no sabían expresarse de otra forma, ¿no? Era tal vez un tema muy generacional y ahora algo que me encanta en las redes sociales es que podemos romantizar absolutamente todo. No significa que todo sea color del rosa todo el tiempo, pero te puedo enseñar lo que sí está padre de este negocio, ¿no? Y te puedo enseñar también lo que no está tan padre, pero más vale estar adentro antes de que no estén los que están ahorita al mando, que meterte cuando ya no estén y tú no sabes nada y tengas que seguir pagando y generando en ese changarro. O sea, la verdad, más vale ahorita que puedes. Y digo, puedes estar un tiempo, o sea, yo no creo que vaya a estar dentro de la empresa familiar toda la vida, pero sí creo que ahorita que estoy joven estoy aprendiendo muchísimo de, uno, cómo se hacen las cosas y dos, de cómo no se hacen, porque Lo también más puedes aprender importante. eso. O sea, todo lo que sí, no, todo lo que criticas de tu familia y que, ay, es que mis papás, no sé qué, o mis tíos o mis abuelos, bueno, pues si no te gusta, no lo hagas, pero Lo hagas. aprende cómo no se hacen las cosas. Y ya de ahí te puedes ir o a la par puedes poner tú tu propio negocio y el día que te toque, porque probablemente te vaya a tocar, pues ya sabes cómo se hacen las cosas y te puedes involucrar 100% y tomar tú la dirección y cometer tus propios errores y tener tus propios aciertos. Me gusta cómo lo dices. Y lo voy a complementar con algo que dice Manuela. Manuela también es ganadera, que dice que es importante ir haciendo esta sucesión acompañada. Ella le pone un nombre que no es apadrinar, no recuerdo cuál es el nombre que usa, pero precisamente es eso que tú dices, que te permite ir de la mano de quien todavía tiene de alguna manera el poder, que es tu familia o tu Sí, papá, quien sea, y que puedes ir haciéndolo acompañado y no solo, porque en el peor de los casos, como ocurre en muchas familias y desgraciadamente, que ocurre hacerlo a la fuerza porque fallece el líder de la familia, pues qué complejo es hacerlo cuando ese caso pasa. Entonces, pues muchas gracias, Mariana. No sé si tengas libre el tema, comentario al público de Ellas en el Agro. Gracias por aceptar la invitación. El tiempo se pasa volando cuando hablas, como siempre digo, de lo que te gusta y yo que tengo mil preguntas cuando no sé de algo. Gracias de nuevo. No sé si tengas algún comentario. pues gracias a ti por invitarme, muchísimas gracias. Espero que no sea el último de todos los episodios que voy a hacer aquí en Ellas por el Agro. Yo feliz de seguir aquí platicando. Yo hablo hasta por los codos, entonces no tengo tema de seguir viniendo a algún episodio del podcast más adelante. Y pues nada, que si hay mujeres allá afuera que están escuchando este podcast, que no están solas, somos pocas, pero somos buenas las que estamos entrándole cada vez a todo el tema de los agronegocios. Me gusta. Bueno, pues ya la escucharon. Síganla en sus redes. Yo se las voy a poner en las descripciones de los episodios y nos estamos viendo y escuchando en un próximo episodio de Ellas en el Agro.
Bye. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues y activas la campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes, solo en TikTok como @ellasenlive. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.